Muy buenos días, conejitos del bosque encantado. El día de hoy veremos el tema de los tipos de textos literarios y sus normas de lectura. Nos centraremos en los tres grandes categorías de textos, que son los literarios, científicos y periodísticos. Lo primero que hay que saber, es que un buen lector debe ser capaz de leer eficazmente, es decir, estar familiarizado con las normas del género al que pertenece el texto que se dispone a leer, de manera que pueda prever algunas de las propiedades que le darán sentido a la lectura. Y es que no se leen de la misma manera un poema, una noticia, un ensayo o novela, entre otros textos, puesto que tienen distintas intenciones comunicativas. Para alcanzar eficientemente su intención comunicativa, es decir, el propósito por el que fueron escritos esos textos, cada tipo de texto hace uso de ciertas características como el fondo, la forma y sus respectivas normas de lectura que veremos a continuación. Los textos literarios, dentro de los cuales pueden entrar la novela y el cuento, tienen la intención comunicativa de construir mundos ficticios, o sea, mundos que no existen. También proponen otra visión del mundo, pero con un sentido estético, es decir, descrito de forma bella o caótica. El propósito de lectura de los textos literarios, es decir, lo que pretenden despertar en ti, es abrirse a nuevas experiencias, conocer diferentes maneras de pensar, vivir y ser, así como disfrutar y cultivar la imaginación y la creatividad con esos mundos y personajes fantásticos. Cuando hablamos del fondo de un texto, nos referimos al tema del que trata. Por ejemplo, el fondo de un texto de medicina, es hablar sobre alguna enfermedad o cura nueva que ha sido descubierta. Entonces el fondo de los textos literarios depende de cada historia, si es un texto de fantasía, ciencia ficción, drama, poesía, etc. Por ejemplo, el fondo de Harry Potter, es la magia. Es el tema central en torno al cual se mueven todos los sucesos de la trama. La forma de un texto se refiere a la forma en que está estructurado en cuanto a su presentación, extensión, vocabulario, etc. Por ejemplo, los textos literarios tienen diferentes formas según el subgénero al que pertenezcan. Pueden ser escritos en verso si se trata de poesía, en prosa o narración extensa si es un cuento o novela, y en diálogos si se trata de una obra de teatro. Para que te des una idea, la forma define el tipo de texto del que se trata. Una obra de teatro nunca puede estar escrita en puros versos. Si no tiene diálogos, no es una obra de teatro. Los diálogos son la forma que estructura el texto. Y la principal norma de lectura de los textos literarios, es que siempre se deben leer estos textos sin esperar que transmitan información verdadera, ni que esta información funcione con la lógica del mundo real, pues estos mundos ficticios tienen sus propias reglas. ¿Acaso existen las escobas voladoras en el mundo real? Pues no, esta lógica solo existe en el mundo de Harry Potter. Por otra parte, los textos científicos tienen como intención comunicativa explicar fenómenos naturales, físicos, químicos, etc., como procedimientos, investigaciones y avances científicos o tecnológicos. Siempre que un científico o laboratorio hace algún descubrimiento, tienen que plasmar todo el proceso que los llevó hasta ese resultado en un texto científico. Por ello el propósito de lectura de estos textos es el de comprender las características del fenómeno que se está estudiando, el avance que representa y aprender de él. El fondo de los textos científicos es de carácter expositivo, esto quiere decir que nos presenta hechos o teorías nuevas. Y por lo general utilizan palabras o términos relacionados con la ciencia, la medicina, la ingeniería, etc. La forma estructural de los textos científicos siempre se compone de subtítulos, apartados o secciones y utiliza organizadores gráficos como tablas y estadísticas para ilustrar y demostrar los planteamientos que propone. La principal norma de lectura que hay que tener en cuenta es que estos textos deben leerse con fines académicos y de aprendizaje. Nunca encontrarás datos que vayan en contra de la lógica del mundo real, como en el caso de los textos literarios, sino todo lo contrario, pues los textos científicos tienen la finalidad o intención comunicativa de explicar fenómenos de la naturaleza del mundo real. Por último, los textos periodísticos tienen como intención comunicativa describir o narrar acontecimientos de actualidad e interés público. Pues su propósito de lectura es el de informar y dar a conocer hechos relevantes que suceden a nivel local, nacional e internacional. El fondo de estos textos son principalmente las secciones de un periódico, como la policíaca, de sociedad, los espectáculo o farándula, los deportes, noticias locales, internacionales, etc. La forma de estos textos debe contestar las 6 preguntas fundamentales de la noticia, que son las siguientes: ¿qué ocurrió?
¿Quién lo hizo? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué pasó? La norma de lectura de estos textos es que no reflejan fantasía ni datos meramente técnicos en profundidad, a diferencia de los dos anteriores, sino que los textos periodísticos se basan principalmente en la función referencial del lenguaje, que nos sirve para dar a conocer hechos reales y concretos. Bueno, conejitos del bosque encantado. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda que siempre puedes dejar un comentario si tienes dudas respecto a los temas. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.